Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy con una interesante propuesta de Nicolás Martínez, que es psicoanalista y que hace tiempo venimos pensando en hacer un intercambio. Él manifiestamente quería hacer, incluirse en alguna propuesta, pensar alguna propuesta en conjunto. Y lo que surgió es tratar de hablar de esos espacios de supervisión que son tan enriquecedores para ambos, para el que supervisa como para el supervisor, y darnos cuenta que es un espacio también de transmisión o un espacio donde podemos poner en tensión distintas cosas. Bueno, la idea es poder charlar, ir viendo qué surge de esas charlas y qué temas aborda lo que sería el espacio de supervisión. Bueno, espero que les interese. Ahí estamos. Costó, pero se pudo. Empecemos porque vos ya estás diciendo cosas que me parecen interesantes. Bueno, Dale. esto va a ser una experimentación de a dos, ¿no? Ujú, Que va a ser, surge de una propuesta tuya, básicamente, una propuesta que ujú. tiene que ver con que en los espacios de supervisión y lo que vos vas notando es que hay algo de la supervisión que se puede leer o se puede pensar como una transmisión, ¿no? Sí. Entonces la idea es meternos un poco en el asunto sin que esto sea una supervisión, ¿no? Obviamente, sino que Ujú. sea un poco, es una charla entre colegas donde lo que se pone en tensión es las cuestiones de las supervisiones, las cuestiones de las supervisiones que vos te encontraste, que yo me encontré, lo que nosotros podemos pensar, y por eso le dimos el llamar clínica adentro, ¿no? Ujú. Clínica adentro, que es Sí, sí. también como poder ver eso que es una de las patas de la formación, que siempre se dice tradicionalmente que es una de las patas de la formación, poder ver qué, qué idea clínica surge de lo que podría ser la supervisión. No, No como sé que si- el analista no es ajeno al caso que cuenta, ¿no? No sé si está bien dicho, pero que esté implicado en eso. No, a veces parece ser más un relato, una historización, ¿no? Tipo historia clínica, sin que el analista sea parte de eso que también ayudó a construir, ¿no? Y que si el analista queda por fuera en el espacio de supervisión de lo que está contando, hay un elemento que no se está considerando, ¿no? ¿Qué nos pasa con lo que escuchamos, por ejemplo? Pero vos lo nombraste de una manera muy particular, porque vos nombraste el analista. Entonces, ahí ya podemos hacer como una división. Están los supervisantes que van a una supervisión y, y van a ver qué pasó en el análisis que sostienen, ¿no? Ujú. Pero cuando van a la supervisión no se ponen en el lugar de paciente, pero hay algo equívoco que ahí se juega o se expone. Y esto que otro que vos decís, que me parece que es una posición fundamental, que quien se presenta a una supervisión es un analista. Sí, sí. Tengo como distintas cosas para decir de eso. Dale. Eh, Arranco por el final. Algo que estaba pensando es que en la supervisión, a la hora de ir a supervisar y a la hora de, no sé, ir a lo de tu analista, digo, hay como, o a hacer una primera consulta, hay como algunos paralelos, ¿no? Algunos puntos de encuentro. En el mejor de los casos, un análisis inicia con una pregunta, no sé, por lo menos en el mejor de los casos para mí. No creo que la supervisión en el mejor de los casos se, se, se- se lleva a cabo por una pregunta que dispara el caso, ¿no? O algo que a uno le genera algún tipo de malestar, padecimiento, no sé, algo tiene que incomodar para que uno vaya a supervisar. Vamos con un analista que es colega, al que le suponemos un saber. Digo, también uno cuando consulta por algo con un analista, digo, bueno, hay un saber que le supone respecto a lo que le pasa y que nos puede dar una respuesta sobre eso, ¿no? Incluso siendo analista sabemos que el saber queda del lado del paciente, ¿no? Pero es necesario sostener esa fantasía, me parece. Y creo que del lado
del supervisor también corresponde alojar algo de eso, ¿no? Un poco de esa creencia, las preguntas que dispara un caso, los temores que dispara un caso, las angustias, porque si no puede quedar ubicado en distintos lugares, ¿no? Puede ser un supervisor super yoico, ¿no? Alguien que venga a indicar cómo debe ser la clínica, ¿no? Ya desde un discurso amo. ¿Cómo? Donde se hizo más, se coaguló ese sujeto supuesto saber, ¿no? Donde vos decís que es algo que es un motor, que sabemos que tiene que estar ahí presente, que se le va a adjudicar al supervisor ese, que es una herramienta más, pero se puede, nos hemos encontrado con que eso algunas veces se coagula, donde Sí, claramente totalmente. el supervisor se habilita mucho más a nombrar un saber porque tiene que dar alguna que otra herramienta a nombrar un saber, pero eso algunas veces tiene un desliz super yoico, digamos. Totalmente. Creo que no solamente depende del papel que juega el supervisor, de cómo interviene, de cómo se posiciona, sino también de cómo va uno a encarar esa supervisión también, ¿no? Esas dos cosas, sí. Para no restarse, digo también esto, ¿no? Uno quedar implicado. Hay intervenciones que obturan de los supervisores. Eh, yo eh, recuerdo hace muchos años cuando supervisaba en una institución, tenía, que incluso lo que me llevaba a supervisar no es lo que hoy me lleva a supervisar, creo que también el cómo uno prepara un caso, eh, cómo lo piensa, digo, va cambiando a lo largo, qué lo lleva a uno a supervisar, va cambiando a lo largo de su clínica. Yo me acuerdo de una, por ejemplo, 3 sesiones llevaba con un pacientito, yo arranqué atendiendo niños, y el nene empezó a jugar con plastilina, hizo bolitas, ¿no? Un nene de 5 años. Y el supervisor me dice, puso sus bolitas en juego. Yo digo, yo no escuché esto, ¿no? Por algo me lo debe decir. Entonces como que te quedás en esa dicotomía, ¿no? De, por algo me lo está diciendo, sabe, y yo no escuché esto. ¿Qué palabra? ¿Qué tomo? ¿No? Digo, porque si no me parece que el riesgo de eso es que el analista quede tratando de esperar lo que no escuchó y que el supervisor dijo. Vaya a saber por qué, ¿no? Bueno, Me parece, sí, estás abriendo muchos temas que me parece que se concatenan y que son muy interesantes, porque creo que hay muchas de esas cosas que se pueden ir como rescatando. Creo que en ese sentido, la propuesta también de Clínica Adentro es encarar un poco esto que se va abriendo y irlo retomando. Yo te podría decir que una de las problemáticas que nombraste que a mí me parece que da como para charlarlo es la cuestión del el paralelismo entre ir a análisis e ir a una supervisión. ¿No? El sí. paralelismo. Hay cosas que son que los fuiste nombrando y hay cosas que se distinguen profundamente. Esto que estás Ujú, diciendo que ya me parece que es un detalle que y cómo ir también, ¿no? Si ir con una sí, pregunta, si cómo llegar a eso. Esto que estás diciendo que tiene que ver con la escucha, si esa escucha, luego de la supervisión, empieza a ser un poco comandada por aquello que dijo el supervisor, ¿no? sí, Esto claro. que yo no vi, yo no escuché, pero el supervisor sí, y entonces como le adjudico un saber, y tengo que ir a buscar después, o sea, el condicionamiento de la escucha por supervisar. Sí, totalmente. Ese es otro gran tema, porque en principio ahí lo que nos encontramos es con las problemáticas de sostener cierta falta, ¿no? De estoy en falta en mi propia clínica, ¿no? De repente el supervisor puede ser alguien que sentenciosamente te esté mostrando todo lo que te falta, escuchar, leer, lo que se te pasó, lo que, ¿no? Entonces, yo creo que hay un vínculo con la supervisión que no creo que no esté eso presente, pero vos dijiste hay algo que cambió en cómo yo iba a supervisar o qué Sí, supervisaba. sí, Eso me parece que es importante también para rescatar varias cosas. Nosotros estamos hablando así, pero hay cosas que están establecidas. Por ejemplo, no es lo mismo ir a supervisar, como haces vos, como hago yo, que elegimos a alguien y más o menos nos orientamos. Yo, por ejemplo, si tengo un paciente
que viene más del vínculo con lo hospitalario, trato de que el supervisor o la supervisora tenga alguna cultura hospitalaria, sino como cuestiones así. No es siempre la misma persona para supervisar, porque me interesa, vos si es un caso de psicosis, alguien que conozco que está más metido en ese tema, etcétera. Incluso hasta te podría decir que he elegido supervisores por cuestiones de clase social. Yo sé que si voy a tal Ah, mira. persona, sé, sí, hablarle de los disgustos, sufrimientos y angustias de algún paciente que pertenece a una clase social muy inferior al del supervisor o supervisora, sé que hay muchas cosas que los va a leer de cualquier manera y me ha pasado y dije, ah, no, con esta persona no puedo supervisar porque está como haciendo una lectura media bizarra por un hecho cultural o de clase, por O sea, ejemplo, tener más de un supervisor. más de En un un mismo. supervisor. Mira, No tengo un solo supervisor, más de un supervisor, incluso algunas veces eso me orienta el caso, ¿no? Me orienta el caso, esto como te decía, si es más una psicosis, creo que me oriento más hacia cierto supervisor, si es más una neurosis férrea, tengo otro supervisor, y bueno, así. Entonces es como que en ese sentido tenemos un amplio abanico donde uno puede ir eligiendo, pero en las instituciones, hay algo que está más marcado. O sea, hay una tradición psicoanalítica que indica la figura del supervisor de cierta manera. Yo creo que eso es lo que se está abriendo y gracias a que se está abriendo, se puede nos podemos meter como a ver cómo es eso. Pero la figura del supervisor tocaba la figura del didacta, la figura del ¿de qué? supervisor ¿De del grado? didacta, del didacta. Sí, 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 sí. La figura del supervisor tocaba quién entraba, quién no entraba en cierto vínculo con una institución. Entonces, no es lo mismo pensar un sujeto supuesto saber puesto en el supervisor si perteneces a una escuela, a una institución, o si soy yo el que estoy eligiendo por una lógica del caso. ¿Entendés? Totalmente, totalmente de Entonces, acuerdo. hay algo ahí que me parece que se mueve y que es interesante, pero que hay que ir viendo los puntos de tensión, porque en una institución podría armar una lógica de poder, Sí, totalmente, sí, sí. de hecho lo arma porque es como en ciertas instituciones habilita a que el candidato entonces sea tenido en cuenta porque supervisa y entonces se sabe de la clínica y bla, bla, bla. En una Sí, institución sí. hospitalaria tiene que ver más con una lógica, algunas veces una lógica de exposición, como da cuenta de cómo estás atendiendo porque nos la estamos jugando y la responsabilidad es mucha. Entonces tiene que ver con un requisito casi de cierto derecho de piso, ¿no? Como, bueno, no podés no supervisar. Son grupales, por lo general, las cuestiones Ujú. hospitalarias son grupales, entonces es otra lógica también. Eh, y esto que nosotros por ahí lo decimos más habitualmente, pero que por ahí no es lo de siempre, o por ahí sí, no lo sé, que es una persona buscando a otra persona para supervisar, que Ujú. puede ser parte de una escuela, puede no ser parte de una escuela, entonces ahí sí yo te diría se arma todo un dinamismo y podemos ir pensando qué es una supervisión. Si pensamos qué es una supervisión en una institución, no tenemos que dejar de tener en cuenta las lógicas de poder, las lógicas de un supervisor supervisor, creo que es más marcado en ese punto por una lógica de poder que una mala intervención de un supervisor que te hace sentir que estás en falta con tu clínica. Es que uno está en falta con la clínica. Digo, uno está en falta. ¿Entendés? Ahora, digo, no haciendo de la falta algo injuriante, ¿no? Digamos, uno no comprende, uno escucha desde una posición en particular, pero me parece que sí, hay que estar en falta, ¿no? Y soportarla. Mm. Esto que dijiste, cuando lo dijiste, no me lo tengo que olvidar y me lo refrescaste, ¿no? Yo creo que hay que estar en falta, digo, no como una cuestión yoica, no, pero sí hay que estar en falta con la clínica, porque, bueno, yo te lo escuché decir, ¿no? Los pacientes nos enseñan, ¿no? Ujú. Y las clínicas son nuestros pacientes. Y creo que sí, que hay que llevarlo para estar orientado, estar en falta con la clínica Ahora, y estar me, causado por la clínica sí. también, ¿no? Por eso yo creo que una de las cosas que está apareciendo acá, donde un espacio de supervisión puede ser una transmisión, puede ser algo de transmisión, y esto lo estamos poniendo en acto, por decirlo de alguna Ujú. manera,
Es como las diversas cosas que nos causan. La falta es algo que nos causa. La posición frente a la falta es algo que nos causa, no la falta. ¿No? La Claro, posición frente a la falta es algo, no es total, lo es mismo. verdad. No es lo mismo Sí, sí, habilitar cierta lógica de falta, decir, bueno, esto que vos lo dijiste tan campechanamente, por ahí no es tan así. Hay mucha gente que es puede verdad. estar más protegida frente a eso, ¿no? Sí, sí, Sino sí, que, sí. o sea, por ejemplo, una persona que no esté tan ligada a la falta o que no está con una pregunta, sino que va a un supervisor como para mostrar inconscientemente por ahí cierto saber hacer clínico para va con todo preparadito, no deja un resquicio para que entre ninguna nada, ¿no? Como Room prepara todo, Hay pacientes que hacen eso también, ¿no? Pues hay ese era otro pacientes, paralelismo que pensaba con la clínica. hay pacientes que hacen eso, exactamente. Este, y el supervisor entonces, ¿qué hace con algo tan armado? Porque estás mandado a hacer una intervención en ese punto, porque ahí se está jugando no cómo sostuvo el tratamiento esa persona, sino qué lugar le da a ese otro supervisor para hablar de su clínica. Pero no quiere decir que cuando hable de su clínica sea esa su clínica. ¿Entendés? Porque puede ser una Totalmente. persona que tiene clínicamente, atiende de una manera bárbara y después cuando va a supervisar le agarra un cagazo importante y se prepara todo el caso. Como, espera que te cuento todo el caso y después me decís algo, ¿no? Y ¡prum! Todo un historial clínico donde vos decís, bueno, Ah, sí, ¿no? sí. Entonces obviamente acá vamos a estar como tirando un montón de temas que después vamos a decir, que este está bueno como para seguirlo, este está bueno como para seguirlo. En principio yo diría que a nosotros nos causan distintas cosas. Una posición frente a la falta, nos causa hacernos preguntas, Sí. nos causa, te lo diría más llanamente, no hacer del supervisor un super yo. Ya estamos hartos, ya lo tenemos al ladito, en cualquier momento aparece, como para ya tener otra figura más del super yo ahí a mano, ¿no? Es Ujú. como, yo diría, si uno va a supervisar sintiéndose que no sabe, la pifia, está perdido, qué está pasando, no pasa nada en el caso, no sé, y tengo que supervisar, lo que menos tiene que encontrarse es con alguien que encarne el super yo, Ujú. Sí, no, y ¿no? además hay gente gustosa de encarnarlo, ¿no? Digo, es difícil encontrar a alguien, la verdad. Pero cuando lo encarna el super yo, a mí lo que me ha pasado, lo interesante es que ahí lo que se arma es un debate sobre la clínica. Porque el Como algo más supervisor, especular, tipo de una discusión por el saber. yo creo que es no sé si una discusión, porque uno no está tan habilitado a discutir con el otro, está como más habilitado a recibir lo que el supervisor le diga, pero es un debate sobre la clínica. O sea, el supervisor te muestra cuál es la clínica. Exactamente, sí, sí, ¿Entendés? Es sí. como si yo te vengo, voy con una pregunta, causado por una falta, voy porque no sé qué hacer con este paciente. Y de repente te encontrás con un supervisor que te dice, es fundamental que analices el fantasma. Tú decís, pará, yo qué sé qué es el fantasma. No, ¿dónde está la identificación al síntoma? Te dice el supervisor. Pero, ¿cómo? ¿Qué? ¿Entendés? Estás dando el final de adultos, por Claro, poco. ¿Entendés? Sí, claro, totalmente. claro. Sí, totalmente, totalmente. Hay como algo académico en esa forma de supervisar, me parece, ¿no? Como que yo, tal vez mis primeras supervisiones, donde en mi primera supervisión, por ejemplo, no sabía que era supervisar, y eso me llama la atención, ¿no? Yo llegué a la primera supervisión y dije, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Yo tenía mis notas, ¿no? Esto era en el ámbito institucional. Y después sí había una frecuencia quincenal, pero no por una cuestión de un interrogante mío, sino porque había que ir. Esta cuestión del control, el director de la fundación supervisaba, nosotros íbamos a pasar informes, ¿no? De lo que pasaba ahí adentro.
Pero te das Pero, digo, cuenta, volviendo a... te das cuenta, perdón, te das cuenta que ahí está una diferencia fundamental. Vos empezaste diciendo, alguien cuando va al analista o cuando va al supervisor hay un paralelismo porque puede ubicar una pregunta, pero si uno es analista, si uno está atendiendo pacientes y no estás en una institución, la obligación de supervisar, no, vos acá estabas hablando más de algo de tu clínica que tiene que ver con el deseo de ir a supervisar, pero si estás en una institución, no es como cuando uno va a buscar un análisis, te están diciendo andá y supervisar, o sea, y Sí, 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 sí. obligatoriamente. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pienso en esto, en ir como analista o no, y que el supervisor te dé ese lugar también como analista, Y eso es ¿no? Porque fundamental. también que el supervisor te dé lugar como analista implica destituirse un poco del saber que tiene y escuchar al otro, ¿no? Pero eso es fundamental. Si yo, como supervisor, ubico en ese colega que está viniendo a supervisar un analista, automáticamente lo que logro con eso es ponerme a plantear todo lo que no sé como supervisor, todo lo que no sé. Exactamente. Bueno, por eso yo creo que supervisar es compartir la experiencia de la clínica, y eso me di cuenta hace poco, eso me di cuenta hace poco, que es poder hablar con alguien de lo que a uno le pasa a la hora de escuchar o de las preguntas que se le disparan con un caso y tal vez salir de lo normativo, de la anotación, de, bueno, cuántos hermanos tienes, el del medio, acá viene lo académico, es una psicosis, es una neurosis, La ¿no? pregunta Como por el diagnóstico. la pregunta por el diagnóstico, ¿no? Tuve tal intervención, ¿eso lo hace un psicoanalista? ¿No? Como que, digo, tal vez cuestiones muy estructuradas, ¿no? Que desde un imaginario uno tiene lo que debe hacer un analista, cuáles son las preocupaciones que debe tener un analista a la hora de escuchar, no sea cosa que yo no sepa bien si es una neurosis o psicosis, y entonces le empiezo a preguntar por el papá, a ver si se me Bueno, desencadena, ¿no? bueno, te voy a poner dos ejemplos porque para que veamos que es verdaderamente es clínica adentro y que es complejo. Uno empieza a establecer confianza, ¿no? con el supervisor o la supervisora. Y entonces se permite, como en tren de confianza, decir, parece que me mandé un moco. No viene con una pregunta, no, me mandé un moco. Esto, y yo ya me estoy juzgando. Como analista, esta me la mandé. Mirá lo que hice, yo qué sé. Entonces ahí el supervisor te dice, no, pero fíjate que, no sé, suponete que se empieza a establecer una confianza, hay algún respeto, alguna cuestión tal vez más interesante en ese sentido. Bueno, entonces cuando vos vas estableciendo esa confianza, la clínica tuya fluye mejor, porque vas a poder ir mostrando no los puntos ciegos, sino todas esas cosas de duda y demás que tenemos a la hora de analizar. Pero ese supervisor que empezás a establecer una confianza, y yo qué sé, y que es más como alojante de todo eso, funciona y funciona clínicamente, y sin embargo, yo me he encontrado con el efecto contrario. Me he encontrado cuando, por ejemplo, no propongo eso, mira, te lo voy a decir mejor, propongo eso, pero todavía no se estableció el vínculo, o sea, es un error mío querer proponer como un vínculo de confianza donde todavía no se estableció y pasó en cuestiones grupales. Propongo eso y como eso se lee como de un lugar más despojado, brota la lógica de esto que estamos hablando, del saber. Me ha pasado que en supervisiones grupales, con gente que yo no conocía, porque tenía que ver con, no sé, en una página se propone una supervisión grupal y viene gente de distintos lados del mundo y una persona supervisa, entonces ni se conocen entre ellos, ni conozco a la persona que va a supervisar y todo eso. Y el hecho de generar ese espacio de confianza o de generar otro clima, a algunas personas le disparaba que tenían que rápidamente, como el supervisor no está haciendo preguntas. El supervisor no está comandando la supervisión. Y el diagnóstico, entonces aparecía la cuestión del diagnóstico. Yo me pregunté, porque vos dijiste tal cosa, entonces, y ahí aparecía, a mí me parecía fascinante, cómo por correrme un poco a un lado y dejar que el caso se expresara, o preguntarle a la gente qué pensaba, aparecía rápidamente en esos analistas
que tal vez hasta ellos mismos padecían de eso, pero aparecía él, pensemos en el diagnóstico, y yo decía, ¿por qué? Porque con los elementos que tenemos, por ahí ni siquiera es la pregunta de esta persona, no está viniendo con la pregunta sobre el diagnóstico. Y entonces ya aparecía una cuestión del diagnóstico, o aparecía, y yo decía, esto está ocurriendo porque yo no estoy poniéndome la pilcha del supervisor, que la tiene re clara, con todo el saber a cuestas, y entonces bajo línea. Y entonces me encontré con el otro efecto, con gente grupal que sí bajaba línea, ¿no? O que pedía eso al supervisor. Y vos decís, qué extraño fenómeno, porque eso entonces podemos decir que hay gente que le encanta encarnar el super yo en las supervisiones y decir cómo tiene que ser la clínica y demás, pero también viene de las inseguridades, o tal vez no son inseguridades, de gente que le cabe, que si vas a un supervisor tenés que salir con un diagnóstico, si no, ¿para qué fuiste? Sí, bueno, como esa necesidad de que alguien tiene que poner las cosas en orden, ¿no? Si no es el Claro. supervisor, que sea alguien del grupo, ¿no? Por lo menos en mi experiencia, ¿no? Yo creo que bueno, uno sale de la facultad siendo psicólogo, como analista se va formando, ¿no? Y hay como cosas que a uno le enseñan donde el acento pasa, ojo, no desencadenes la psicosis, ¿no? Eh, no, no le vas a preguntar tal cosa. Entonces, como que la preocupación de uno pasa por no hacerle un mal al paciente, más que por leer el caso muchas veces, ¿no? Por escuchar. Entonces, la preocupación, para decirlo en términos médicos, la preocupación diagnóstica de un caso en consultorio privado es una preocupación que en el fondo es una preocupación de mala praxis. De mala praxis, no es una herramienta clínica, ¿entendés? Esto es lo que no se habla. Esta es clínica adentro, ahí estamos en la clínica adentro. Tenemos como, todos sabemos que los diagnósticos son herramientas clínicas que nos orientan para la cura, blu, 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 pero verdaderamente estamos todos cagados en las patas porque no puede, no que no van a caer con un juicio de mala praxis, pero sí voy a desencadenar a alguien. Sí, sí, Entonces, sí, sí. este es el pasaje, ¿no? Teóricamente o pensamos o hablamos de una manera, pero cuando estamos atendiendo, también existe eso, la lógica de a este lo puedo desencadenar. Sí, sí. Esto que estoy escuchando no tengo los suficientes elementos para saber si es una neurosis o es una presicosis. ¿Qué hago con Sí, esto? y que eso obture el escucha, ¿no? No, Particularmente. uno no sabe, porque ahí, sin que se dé cuenta, el analista es el fantasma del analista el que está ahí, ¿no? Hinchando los quinotos, no se puede insultar, no sé si bajan el Sí, video. se puede. Hinchando las pelotas, ¿no? Como de, y, pero fíjate, ¿no? ¿Qué le vas a decir? Pero depende de cómo te posiciones en la transferencia. Y yo lo que me voy dando cuenta es que el diagnóstico es un dato más, no menor, pero hay un montón de otras cosas que, que son Decime una, escuchables. decime una. Y el posicionamiento subjetivo ante la falta, por ejemplo, ¿no? Eh, lo que nos pasa cuando escuchamos a determinadas formas de padecimiento, Eso. lo que nos ¿Qué transmite sería, qué sería lo que nos pasa? lo que nos transmiten a nivel del afecto, Por ejemplo, y, desde angustia, aburrimiento, temores. Eh, pero yo creo que más que nada, a veces el humor, digo también, ¿no? Como algo que viene a distender, pero creo que angustia y aburrimiento son como muchas. como dos hitos, eh, hitos en la clínica. por lo menos son los que disparan las ganas de ir a supervisar más rápido, ¿no? Cuando uno está, cuando la cosa marcha ya bien, y decía, ah, mirá, Bueno, bueno, pero
Pero mira, te voy a agregar otros hitos como para que también se descontracture la cuestión. Yo he ido a supervisar, y no fue una práctica de un solo paciente, a pacientes que se han ido. Ni angustia ni aburrimiento. Pacientes que se habían ido o había terminado y lo supervisé. O sea, vos decís, ¿por qué vas a supervisar a un paciente que ya no está en análisis? ¿Por qué supervisarías a un paciente que ya no está en análisis? Y algunas veces yo lo fui a supervisar como para enterarme qué había pasado. Pero no porque había terminado y demás, sino qué había pasado en todo este último tiempo, ¿no? Es, efectos de la supervisión, por ejemplo. Ir a enterarme algo de la historia, sostenida en un análisis, pero que hablándolo con otro, alguna cosa, alguna vuelta le puedo dar. Otro efecto de la supervisión. Voy a una supervisión, vuelvo a atender al paciente y esto es como una cuestión mística. O te lo voy a decir mejor. Voy a ir a supervisar, entonces más o menos que tengo las cosas más presentes de este paciente. Voy a ir a supervisar y la sesión inmediatamente anterior a la supervisión aparece algo que no se estaba moviendo. Y vos Sí, decís, pero sí. entonces es porque yo me predispuse a la supervisión que esto apareció, porque, no sé, venía aburrido, yo qué sé, dije, esto lo voy a supervisar y de repente, pa, cae con una bola, una bomba, y yo iba a supervisar este paciente aburrido y hubo un cambio ahí. Y vos decís, pero no es con uno que me pasó, es sospechoso, ¿no? Que uno va a supervisar y de repente te venía a supervisar de tal cosa, pero pasó tal otra, ¿no? Y vos decís, entonces hay una predisposición a ir a supervisar que también mueve la clínica. Antes de supervisar, antes de supervisar. Después está lo otro. Superviso, eso me daba cuenta muchísimo con mi analista de la APA. Yo tuve un analista de la APA 13 años. 3 veces por semana, 50 minutos. Una cosa bastante espeluznante por momentos. Ahí me enteré lo que era el corte de sesión, porque una vez el corte de sesión coincidió con los 50 minutos. Yo dije algo y la mina me dijo, dejamos acá. Y yo dije, qué fabuloso, porque era justo, cayó en los 50 minutos. Si eso hubiera sido los 10 minutos, hubiera dicho qué fabuloso. Ahí dije, esto es el corte de sesión. Bueno, lo que yo me daba cuenta mucho con esa paciente, con esa analista, que cuando ella iba a supervisar, porque venía con una escucha silente, venía sosteniendo el análisis de cierta manera, ¿no? Y yo te venía con mi angustia, algo así, y a la sesión siguiente, ¡pum!, estaba más habladora, más intervenía en ciertos puntitos y traía ciertas cosas. Fueron 13 años. Y cada tanto cuando pasaba eso, yo decía, esta fue a supervisar. Porque, porque esa forma de intervenir, esa forma de hacer un recorte histórico, de traer ciertas, esto es porque estuviste revisando el caso, las notas, yo qué sé, fuiste a supervisar, volviste. Entonces existe también eso, las supervisiones que luego cuando volvés al paciente, intervenís de otra manera, Sí, te la jugás de otra y también manera. cuando supervisas, vas con la oreja bien destapada, como que recargas la batería, estás con un poco más seguro, y hay efectos de la supervisión en la clínica. Digo, eso es lo mejor, ¿no? Pero algo tuvo que aflojarse en uno, ¿no? Post supervisión para que eso pueda darse. No sé, que un paciente empieza a soñar, que tal vez no se Eso. sienta tan inhibido a la hora de hablar, ¿no? Saber por qué lados todavía no ir o qué temas todavía no tocar. Eh, pero una cosa más en relación al aburrimiento, ¿no? A veces, digo, me parece que es un poco producto de lo que se transfiere, ¿no? Y otras veces es consecuencia, por lo menos a mí, de correrme del lugar de análisis. Y te preguntas, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Está hablando y no sé de qué habla, ¿no? Me está contando su semana, ¿no? Y yo estoy escuchando la semana de esta persona, ¿no? Y habilitarse, hacer una intención sobre eso, ¿no?
che, hace 10 minutos que me estás contando de la semana, no sé cómo estás, no sé, algo que venga a poner en evidencia ese bla, 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 bla. Digo, habilitarse a eso creo que es producto de las supervisiones, ¿no? Bueno, Y siempre hay sí, efecto. sí, yo creo que es producto de la supervisión en el sentido donde vos te volvés a autorizar, si tuviste una buena experiencia de supervisión, del deseo del analista, lo pones en juego de vuelta, Y ahí la cosa me interesa, ¿no? ¿no? Claro. Ahí, porque el paciente queda sorprendido. Entonces, yo te estoy hablando, ¿no? Como, sí, pero no estás diciendo nada, ¿no? Eh, y ahí es cuando la cosa se pone interesante, ¿no? Y uno como que recarga el deseo, ¿no? Como que de golpe aparece cuando se ubica, ¿no? En ese lugar. No de que el paciente está transfiriendo algo, sino que uno no está en la posición que tendría que estar escuchando, ¿no? Me parece que, por lo menos para mí, ¿no? Es como, porque, bueno, una de las ideas de este espacio es no caer en el discurso amo y decir, hay clínicas y hay supervisiones, ¿no? Bueno, nosotros en todo caso en esta charla intentamos mostrar qué formas de supervisión, qué formas de Sí, clínica. pero también interrogar las otras. Por ejemplo, a mí por esto me interesa leer alguna cuestión sobre la lógica de un caso, como yo puedo dar una charla sobre un caso y puedo decir lo que sería un caso y bla, pero también me interesa a raíz de esto ir a leer otros textos donde, no sé, me encontré con el texto de Ferenczi donde habla de análisis mutuo y donde habla, critica la posición del didacta, critica la posición del supervisor, porque él pensaba muchas veces que el paciente tenía, ¿no?, que interpretarlo a él como analista. Entonces, como distintas lógicas que se van moviendo y bueno, ¿qué nos dicen eso? Lo que quería, porque no sé si lo llegamos a aclarar cuando hablamos de transmisión, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de transmisión? ¿A qué No, hacemos en una referencia? supervisión. A ver. Digo, creo que hacemos referencia a la transmisión de un deseo, ¿no? A un deseo por la clínica, a un deseo por el, por el querer habilitarse a escuchar, ¿no? A- yo creo que la supervisión tiene que ser algo que nos dé la posibilidad de crear, de tener, de ser un poco más osados que el hecho de quedarnos en silencio esperando que caiga un fallido, ¿no? Creo que tiene que acompañar al analista en la creación de un estilo, ¿no? Y habilitar intervenciones que puedan ir ocurriéndose, ¿no? ¿Viste? Como que hay muchas cosas que tal vez de una forma imaginaria quedan del lado de lo que es psicoanálisis de lo que no. No, bueno, eso lo podemos retomar más adelante, ¿no? Entonces, como que tal vez hay determinadas intervenciones que pueden decir, che, no hice lo que haría un analista, ¿no? Eh, por eso esto en todo caso para más adelante, pero creo que la supervisión en ese sentido es la transmisión de un deseo que no necesariamente implica un saber, ¿no? Digo, una cosa es la transmisión del saber, donde ahí yo lo pienso como algo más super yoico, ¿no? Eh, no un saber como entendido como verdadero, ¿no? Digo, una bajada de línea de qué se hace, donde no se habilita al analista, versus la transmisión de un deseo donde se le da la posibilidad de que haya un despliegue, de la escucha, bueno, del deseo, de, de animarse, ¿no? Bueno, De habilitarse. vos lo decías y yo no lo entendía, ¿no? No lo entendía. Yo creo que ahora me acerco un poco más. Porque claro, lo que vos estás diciendo de la transmisión de un deseo, en tanto la supervisión podría dar cuenta de eso, tiene que ver con que la transmisión misma es una terceridad en la supervisión. O sea, A ver, si hay transmisión de deseo, es porque como cuando hay un paciente y un analista ligados a un inconsciente, o sea, la transferencia. Vamos a estar, yo estoy acá para que se establezca la transferencia, para interesarme profundamente en el mambo en el que vos estás y voy a leer el mambo en el que vos estás y esto es lo que esta terceridad que se llama inconsciente, que va a estar acá flotando
en tus palabras y lo que yo esto que se va a armar transferencialmente, esto que se va a armar como una terceridad, no son tus palabras, mis palabras, lo que yo dije, no. Eso, eso es lo que posibilita un análisis en la supervisión. Yo creo que vos lo estás nombrando como la transmisión de un deseo. Habilitar al analista que sostiene una clínica y que ahí aparece una interrogación por esa clínica, entonces aparece un deseo, porque aparece una falta, porque aparece habilitar, entonces que algo del deseo de ese analista aparezca en la supervisión sin obturarlo, que sea una transmisión. Por eso yo creo, vos rescataste que yo digo que los pacientes me enseñan. Bueno, las supervisiones también. Es como, esto te lo puedo asimilar como una cuestión, como lo que me pasa cuando edito, que me parece fascinante. Yo puedo, me propongo, como editor, y la lengua, la escritura de esa persona lo atraviesa de una manera muy distinta a como me atraviesa a mí. Pero a mí me parece fascinante cómo escribe el otro. Entonces, el editor aloja diversidades de escritura, no para decir debes escribir así, esta es la forma gramatical correcta. Hay editores que sí, que hacen así, que te corrigen, pero para mí la figura del editor es la figura de alguien que rescata la voz del otro, que no tiene nada que ver con cómo yo uso las palabras, ni cómo escribo, ni mis ideas, ni como las fantasías que yo tengo. Entonces, ¿qué está pasando ahí? La escritura para mí. La potencia de la escritura. Ah, mirá cómo le pasa la escritura a esta persona. Bueno, es cómo le pasa la clínica a esta persona. El supervisor me parece, que lo voy aprendiendo con vos, es ahí hay algo que de la clínica que se inscribe a través de esta persona que está supervisando y que se transmite en esa lógica del deseo. Entonces, habilitar eso, no venir a decirte cómo se escribe un texto, cómo se escribe en la clínica, cómo se atiende a un paciente. Claro. Sí, sí, sí. Es también ponerse en falta, ¿no? Por parte del supervisor. Ah, En, alojar. en- en principio sí, y aparte porque hay un principio de humildad. Vos venís a supervisar a un paciente y después vos tenés que lidiar con esa persona. Yo te puedo decir, fíjate el fantasma, la Totalmente. identificación del síntoma, todo eso, pero después no estoy yo en la cancha con, Total, con el totalmente. paciente. Entonces, es Totalmente. muy lindo, yo te superviso y te digo, ah, sí, bueno, no te asustes. Cuando está diciendo una persona que se quiere suicidar, eso es típico, no te asustes, porque ¿verdad? Y vos decís, pero me acuerdo una supervisora en el Borda, que había casos bastante graves, que su forma de intervenir algunas veces era, mira, si es un suicida, se va a suicidar. Y vos venías con toda tu angustia diciendo, no quiero que se suicide. La verdad que no. Y te decía, ¿sabes qué? Te jodés. Porque si se quiere suicidar, vos no vas a poder frenar. Lo cual, en ese caso, habría como otras posibilidades de decir, no era que se quedaba sentencioso, habría esa forma de intervenir. Pero Sí, no está implicada, me parece, en eso que dice también, ¿no? Porque es como algo totalmente desafectivizado. sí, uno le suponía un cuero muy curtido a esa persona por haber visto un montón de cosas, pero lo que no, lo que por un lado apaciguaba y por el otro lado te dejaba con o sea, con cómo te querías implicar vos con eso, porque Sí, a mí me seguía jodiendo que un paciente se quisiera suicidar. por supuesto. Y aparte porque uno ahí tenía elementos como para frenar eso, básicamente. Lo noqueaban con la medicación y chao. Entonces, había como decisiones a tomar, no era una cuestión. Bueno, me pareció muy interesante, che. Sí, la verdad que estuvo bueno. Estuvo ¿Sí? bueno. ¿Te sentiste Sí, sí, bien? me gustó. Gracias, Igualmente. Chao, Chao. chao.